Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Usted pudo ver la entrevista del presidente Piñera en Tele 13. Hay varios puntos que me gustaría comenzar conversando con usted. Por ejemplo, esto de poner discusión inmediata a la reforma a las pensiones y este aporte estatal adicional del 6%. Él dijo financiado con exenciones tributarias. ¿Cómo toma esta propuesta más allá del detalle que debería conocerse en las próximas horas? Bueno, primero hay que aclarar que hay un acuerdo zanjado en la Cámara de Diputados donde se aprobó este proyecto de reforma a las pensiones con un aporte 50% de ese 6% a la cuenta individual y 50% a la cuenta colectiva. Y eso fue al Senado y eso no se ha zanjado en el Senado ni se ha resuelto. Y yo creo que es imperioso que Chile resuelva esto porque nosotros debiéramos no haberlo visto hoy, debiéramos haberlo visto hace 10 o 15 años atrás. Hay muchos organismos internacionales que así lo dijeron, lo acreditaron, y si nosotros lo hubiéramos hecho hace unos años atrás, quizá ya tendríamos este problema resuelto. Por lo tanto, yo comparto que de alguna forma se tiene que llegar a acuerdo y de lo contrario, bueno, es el Congreso quien tiene que juzgar la propuesta. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de cumplir con sus promesas y por lo tanto tendrá que ponerle la urgencia como el presidente planteó y se podrá dirimir, negociar, mejorar, perfeccionar en esa instancia. Y creo yo que es muy importante precisamente para avanzar en esto. Y también sin dejar de lado a la ciudadanía. Hoy día la ciudadanía, más de un 50%, aspira a que estos mayores ingresos que van a ser de cargo del empleador con la debida progresión, ¿no es cierto?, para poderse adaptar, vayan a sus cuentas individuales. Entonces, yo creo que el sector político tiene que oír también a la ciudadanía en términos de sus preferencias, independiente de aquellas cosas que puedan ser de bien superior. Y en ese caso, parte del bien superior es mejorar las pensiones de aquellas otras personas que se verían beneficiadas con esta reforma, la cual a juicio mío es urgente. Ahora, si se aumenta de un 6 a un 8%, que es una de las posibilidades que el presidente esbozó sin profundizar, ¿el empresariado está dispuesto a entregar más a ese aporte? Bueno, cuando uno mira el promedio de los países de la OCDE, donde nosotros tenemos el honor de participar, las cotizaciones previsionales andan del orden del 17-18%, depende de los países, pero más o menos es algo superior al 17%, entiendo el promedio. Y desde ese punto de vista, gradualmente, si nosotros queremos entrar al desarrollo, tener mejor protección social, tener mejores y más dignas pensiones, por supuesto que tenemos que avanzar en aquello. Y en ese sentido, yo creo que la reforma previsional en su conjunto, si parte de ese esfuerzo indica que en vez del 6 tiene que ser algo más, bueno, nosotros como sector empresarial y la sociedad en su conjunto, porque aquí nos aplica a todos, incluso no solo los empresarios, sino los trabajadores que participan de la empresa, son parte de la empresa, el consumidor, porque esto al final es parte de un costo que se tiene que traducir en aquellos bienes y servicios que se producen. Por lo tanto, este es un costo que grava al país completo. Y en ese sentido, si hay que hacerlo, por supuesto que vamos a estar dispuestos. Ustedes están preparando una propuesta para la Araucanía. De hecho, fue otro de los temas que analizó el presidente. Pero me gustaría si pudiésemos adelantar algunos de esos pilares. ¿Qué están proponiendo en un momento donde la Araucanía además se plantea como un punto crítico? ¿Qué están pensando ustedes para la Araucanía? Bueno, nosotros tenemos presupuestado estar el día miércoles a las 11 de la mañana con la sociedad civil, fundaciones, diferentes credos religiosos, organizaciones mapuche, donde vamos a hacer una entrega de un trabajo que surge de muchos diagnósticos que no han sido cumplidos. Por ejemplo, tú tienes el caso de la llegada del presidente Elwin después de la regreso y retorno a la democracia, con los acuerdos de Nueva Imperial y después con la Comisión CEPI. Ahí hay una serie de acuerdos que no se han implementado. Después tú tienes el caso del presidente Frey con la Comisión Asesora Presidencial,
Después tienes el presidente Lagos con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Después tienes Michelle Bachelet, comisionado presidencial para los asuntos indígenas. El presidente Piñera con su primer plan Araucanía. La presidenta Bachelet en su segundo gobierno con la Comisión Asesora de la Araucanía que presidió el obispo Vargas. Y ahora el Acuerdo Nacional de Desarrollo y Paz de la Araucanía. ¿Y qué es lo que ha resultado de eso? Ha resultado que son propuestas que se han ido de alguna forma perfeccionando en el tiempo, pero que han ido generando también desazón. ¿Por qué? Porque son propuestas que no se han cumplido. Por lo tanto, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que ponernos al día. Nosotros como gremios, como empresarios, como Confederación de la Producción y el Comercio, lo que estamos haciendo es un trabajo que permita de alguna forma que estas 40 grandes propuestas puedan ser llevadas en un contexto de un pacto. ¿Por qué? Porque lo dijo el presidente, lo dijo el senador Huenchumilla, aquí el sistema político ha fracasado. Y ha fracasado desde el retorno a la democracia, con muchas propuestas que han generado mucha... quiero ocupar quizás la palabra correcta, pero... incumplimientos a propuestas que no han avanzado en la agenda indígena y de los pueblos originarios y tampoco han avanzado en aquellas cosas que también se requieren para ir aislando aquellos actos y situaciones de terrorismo, narcotráfico, delincuencia, robo de madera, que si hubiéramos ido avanzando en todas ellas en paralelo, donde el sector político, gobierno y oposición, yo no le hago cargo solamente a este gobierno, le hago cargo a los gobiernos anteriores, quizás no estaríamos en este cuadro, e incluso más. Nosotros como gremios estuvimos en la Araucanía, después de un acuerdo que se tomó en el Consejo de la CPC en agosto pasado, y fuimos a la Araucanía en el mes de septiembre. Tuvimos un diagnóstico. Lamentablemente ese diagnóstico se está confirmando. Eso es público. Yo se lo informé a las primeras autoridades del país, al presidente, por supuesto, y sus ministros, a la señora presidenta del Senado y su mesa, al presidente de la Cámara de Diputados y su mesa, y también públicamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la reacción final es una reacción que es posterior, fruto de la violencia más que la acción para resolver el problema. Ahora, usted mencionaba al senador Huenchumilla, que conversaba hace poco tiempo aquí en Tele 13 Noche, y él planteaba una mesa donde estuviera el gobierno, las comunidades indígenas, las forestales, entre otros. Incluso él pedía presencia de expertos internacionales. Pero lo que le quiero preguntar es que el senador Huenchumilla y otros desde la Araucanía dicen que no se debe excluir a los grupos en conflicto. Me refiero en particular a la coordinadora Arauco Mayeco, a la CAM. ¿Usted sería partidario de que ese tipo de grupos participara en la solución, que estuvieran en la mesa? Bueno, hay por ahí un proverbio que dice que todo buen inicio de acuerdo y todo inicio de negociación tiene que tener su etapa de reserva o secreto, si lo quieres poner así. Y desde ese punto de vista, yo creo que se tiene que avanzar en las soluciones. Yo conozco el caso, por ejemplo, de Colombia, lo conozco por un amigo, y ese caso lo que refleja es que finalmente estuvieron todos en la mesa. Lo que hay que hacer es ir preparando las condiciones para lograr aquello. Pero antes que eso, lo que ocurre es que tiene que haber una voluntad política de encontrar la solución. Entonces, esa voluntad política tiene que ser pública, no puede ser privada en un discurso y pública en otro. Y eso es lo que hace falta en Chile. Y aquí estamos frente a un problema que también tiene cierta gravedad, porque hoy día se ha vinculado la violencia, la delincuencia, el narcotráfico a acciones que no tienen relación con las demandas o legítimas demandas que puede tener el pueblo mapuche, como su reconocimiento constitucional, como su representación política, como su Consejo de Pueblos, como el Ministerio de Asuntos Indígenas, y nada de eso ha ocurrido. Y muchas de ellas están formateadas en estas propuestas, a mi juicio, incumplidas. Entonces,
¿Qué es lo que pretendemos hacer nosotros, Álvaro? Lo que queremos hacer es decir, la sociedad civil, las personas, los gremios, las fundaciones, somos permanentes. Los diputados, los senadores, el sector político, los gobiernos son transitorios. Y aquí lo que se requiere es armar una política de Estado. Tiene que haber garantes que lo puedan esto llevar a cabo y eso es lo que nosotros nos estamos poniendo a disposición de la región. Perfecto. Y además hay que entender otra cosa que es muy importante, que las soluciones tienen que surgir de los diálogos de la región y no de una mirada central de Santiago. Lo que tiene que haber es acuerdos y ahí yo le hago un cargo muy importante a los políticos de la región, no a estos, sino que a todos los que han habido desde el retorno a la democracia, que ellos han sido incapaces de poner esto en la agenda pública, ha sido incapaz de permear en el Congreso y en el Senado a lo largo y ancho del país para que esto sea realmente abordado como corresponde. Juan, volvió marzo, volvió el Congreso a sesionar de manera ya normal y vuelve la posibilidad de un tercer retiro, de un proyecto de un tercer retiro de ahorros previsionales. ¿Qué piensa usted de ese proyecto y qué pasaría si que finalmente, a su juicio, ese proyecto finalmente se aprueba? Bueno, yo creo que los ahorros previsionales, y de hecho estamos en una negociación como país para lograr un acuerdo para aumentar las cotizaciones previsionales, dada la importancia de tener un retiro y una pensión justa al término de la vida laboral. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es incorrecto un tercer retiro y me parece que además hay que entender que de un universo de algo más de 10.500.000 chilenos que cotizan, hoy día prácticamente en el primero y segundo retiro, las cifras oficiales, estamos llegando a sobre 3 millones de personas que van a dejar de tener sus ahorros previsionales y con un tercer retiro esa cifra llega, como bien lo dijo el presidente, a 5 millones. ¿Aniquilaría el sistema de AFP, como dicen algunos? Mira, puede ser que de alguna forma se esté buscando aquello. Yo creo que lo importante es que esto se resuelva. Las AFP, o aunque no sea políticamente correcto lo que voy a decir, han hecho bien su trabajo, han invertido correctamente. Cuando uno trabaja 40 años, al 10% uno ahorra para 4 años. Sin embargo, con esas inversiones que están bien hechas, se logra prácticamente del orden de 18 o 20 años promedio de jubilación. Eso hoy día no es suficiente y es por eso que las pensiones son bajas. Y eso se sabe desde hace 15 o 20 años. Entonces, yo creo que seguir mermando los ahorros provisionales que finalmente van a ser un cargo de todos los chilenos, pues nos tenemos que hacer cargo de esos 5 millones de chilenos que perdieron parte de su jubilación, y eso son mayor carga tributaria, es un mayor esfuerzo para todos los chilenos. Yo creo que es inconducente, porque los ahorros provisionales son impuestos por el Estado y el Estado indica que hay que concurrir y pagarlo. Juan, nos queda un minuto. Usted le ha tocado ejercer este cargo probablemente en una de las épocas más turbulentas de la historia de Chile de los últimos 40 o 50 años. Y los empresarios han sido apuntados desde el estallido social en adelante como uno de los responsables. ¿Qué reflexión hace usted después de estar este tiempo al mando de la CPC respecto al papel de los empresarios en la solución de un problema social que fue creciendo hasta que llegó este estallido? Bueno, los empresarios nos levantamos muy temprano todos los días a trabajar, a construir el país, a aportar. El 80% del aporte nacional lo hace el sector empresarial. El Estado recibe esos recursos y esos recursos son los que permiten una redistribución. Desde ese punto de vista, nosotros como empresarios vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo un esfuerzo, vamos a seguir condenando aquellas conductas que son inadecuadas como en cualquier otra profesión y tenemos que seguir confiando en Chile, invirtiendo en Chile. Y es por eso que es tan importante, como tú bien dices, estamos en una etapa crítica, que tengamos un buen proceso constitucional, que sea racional y que mire al Chile del futuro, que no regresemos a Latinoamérica del pasado. Y eso es lo que tenemos que ver cómo hacerlo mejor, porque al final, cuando uno hace eso no correctamente bien, al final se regresa a mayor pobreza y se regresa
precisamente a castigar o a dañar a las personas más vulnerables que necesitan un mejor vivir, un mejor desarrollo. Bien, Juan Sutil, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en Tele 13 Noche y ya regresamos con más.